Gracias a Jima Hayot por estar hoy celebrando este primer día de Sukkot con nosotros. Les estamos hablando desde Londres, Inglaterra. Soy el Roé Miguel Baruch Koselev. Y vamos. Sí, Jima Hayot, realmente es hermoso todo lo que he estado viendo estos días. He estado viendo cómo están montando su Sukkot. He visto los ajim en Chile, en México, en Colombia. En todas partes están haciendo todo lo posible para poder montar su suca. Cada uno monta su suca en su jardín, en su patio, en cualquier lugar que sea exterior. Ahí están montando sus cabañitas, están montando sus tabernáculos, ¿no? Que está allí bajo la intemperie, ¿no? Y está cubierto por plantas. Y esto nos sirve para recordar, ¿no? Aquella época en que saliendo de Egipto, junto con Moshe, estuvieron durante 40 años deambulando por el desierto y alojándose en cabañas y en tabernáculos. Y alguien dirá, pero eso tiene algún valor para nosotros hoy en día. Yo les digo que sí, Jima Hayot, porque proféticamente nos estamos cada vez más acercando hacia el final de tiempos. Y en el final de tiempos sabemos que va a haber una gran tribulación. Una tribulación, dice Daniel, como la que no ha habido en toda la historia, desde que existe la humanidad, desde que existe la historia de las naciones. Eso está en Daniel 12. ¿No? Y será un tiempo de sufrimiento. Ahora, en el cristianismo se inventaron una doctrina llamada la doctrina del arrebatamiento o del rapto, pretribulación, para decir que los cristianos que cumplían con las obligaciones de la iglesia, pues que iban a ser raptados, iban a ser sacados de la tribulación, que esa tribulación solamente era para los que no cumplían con la iglesia o para los judíos, ¿no? Y ya está, pero analizando las escrituras, eso no es cierto. No va a haber ningún rapto ni arrebatamiento antes de la tribulación. En todo caso, Mateo 24 dice que después de la tribulación de aquellos días se verán las señales del Ben Hadam, del Hijo del Hombre. Entonces, Ajin Abhayot, eso significa que nosotros vamos a pasar tribulación. Y seguramente las primeras plagas, como ya lo he dicho en enseñanzas pasadas, las primeras 3 plagas, si es que vivimos lo mismo que en Egipto, los Benei Israel en Egipto, las primeras 3 plagas las vamos a sufrir todos, ¿no? Tanto israelitas como no israelitas, y por lo que tenemos que irnos preparando sobre todo en lo espiritual, ¿no? Sabiendo de qué va a ocurrir, ¿no? O sea que cuando suceda, que no nos pille de sorpresa, ¿no? Que no nos ocurra como si fuera un ladrón que entra por la noche y que nadie lo escucha. Nosotros conocemos las Moedim y la misma Brit Hadashah dice, ustedes ya conocen las estaciones y los tiempos, que es la traducción que se le da a las Moedim, a los tiempos señalados, a las fiestas de los tiempos. Ya lo conocemos, ya sabemos que Hamashiach vendrá en un Yom Teruah, en una fiesta de trompetas. También sabemos que Yom Kippur es una sombra profética
de lo que será el juicio final cuando estemos delante de ese gran trono. Y Sukkot, nosotros también sabemos que es una sombra profética de las bodas, de esa boda eterna que celebrará Yahweh con su pueblo Israel, esa boda eterna entre el Cordero de Yahweh y la Kejilá, la Kejilá. Pero entonces, ¿qué ocurrirá con esa tribulación? ¿No? Habrá 7 plagas en las que sí vamos a estar protegidos. ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a estar protegidos? Dice la palabra que estaremos allí en medio del desierto. Hay algunos que han interpretado el desierto como el mundo, pero ¿y si eso es literal? Si estamos hablando de un desierto literal, ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a dormir? Tal vez en cabañas, porque todo lo que hacemos en las fiestas es un ensayo. Es sencillamente una preparación. Si nosotros aprendemos ahora a levantar nuestra sukkot, a levantar nuestra azúcar, nuestra cabañita, y sabemos hacerlo, y sabemos qué plantas llevar, y sabemos todo lo que hay que hacer, entonces cuando venga esa gran tribulación y nosotros tengamos que huir o tengamos que irnos a donde hay intemperie o algún lugar donde nosotros estemos resguardados y escondidos, sabremos montar nuestra azúcar, sabremos dormir a la intemperie, sabremos que Yahweh es nuestro protector y es nuestro magén, nuestro escudo. Amén. Todo es ensayo, hasta el Shabbat es un ensayo preparándonos para cuando Él venga, cuando estemos nosotros con Él. Entonces, aquí Mahayot, también yo sé que hay algunos hermanitos y hermanitas que se sienten mal. Se sienten mal porque no pueden montar suca. Por ejemplo, porque viven en un cuartito, en medio de una familia que no cree, o porque son, por ejemplo, alguna hermanita es empleada doméstica y sus patrones tampoco son creyentes, o alguno, por ejemplo, está aquí en Europa, en Francia, los pisos, los apartamentos son muy chiquiriticos, ¿no? Viven, hace un poquito leí un artículo de 3x3, o sea que en un habitáculo de 3 metros por 3 metros, ahí está viviendo una familia, y estoy hablando de París, ¿no? De una de las capitales europeas. Pero ¿saben qué? Ají Mahayot, ese cuartico es tu habitáculo. Esa es tu cabaña, adórnala con plantas, ¿no? Hay 4 plantas que nos dicen que tenemos que usar, ¿no? Y que cuando leamos vamos a ver cuáles son esas plantas, ¿no? Y todo es simbólico. Todo es simbólico y también en estos días voy a estar haciendo varias transmisiones y en esas transmisiones voy a estar explicando algunos significados, el significado, por ejemplo, del etrog, ¿no? Ese cítrico que parece limón, ¿no? Y que en Israel se tiene siempre para Sukkot, ¿no? El significado de las hojas y todo eso, pues en los próximos días vamos a ir explicando, ¿no? Para que veamos cómo proféticamente también se realiza, ¿no? Y perdonen también que hoy he empezado algo más tarde de lo que acostumbro a empezar por esta mañana en Londres. Bueno, pues hemos estado en una sinagoga y ahí hemos estado compartiendo y hemos estado celebrando y hemos estado con momentos muy alegres, ¿no? Y eso que no nos quedamos a comer, sino quién sabe a qué hora habríamos estado empezando. Aquí ahora mismo son las 5:24 en Londres, Inglaterra. No sé la hora que será en tu país, en tu ciudad, pero me imagino que en varios lugares será próximamente a media mañana o hacia el mediodía, por ahí están llegando. También yo quisiera anunciar que el Eterno está poniendo en mi corazón 2 ciudades que están en Sudamérica y que yo estoy orando para ver si yo tengo que ir a visitar esas ciudades, a llegar hasta allí y cuándo se tendría que hacer esto y de dónde saldrían los medios. Una ciudad es la ciudad de Bogotá.
una ciudad donde tengo personas que yo quiero mucho, que amo mucho, ¿no? Todos, tengo muchos hermanos que me siguen en Colombia. Y si tú estás en Colombia, contáctate conmigo, sobre todo si eres residente en Bogotá, porque estoy orando al Eterno que ponga medios para ir a estar en esta ciudad, ¿no? Unos días, un tiempito, lo suficiente como para cumplir la obra que Yahweh me está mandando. Y la segunda ciudad que Yahweh está poniendo en mi corazón es la ciudad de Lima, en Perú. Ahora esta ciudad de Lima tiene algunas particularidades. Primero, es la ciudad donde yo nací, ¿no? Bueno, yo nací en el Callao, que es el puerto de Lima. Yo he nacido allí, es la ciudad, es el país. Perú es el país donde mi padre y mis abuelos fueron refugiados. Ellos llegaron allí en el año 38, 39, llegaron refugiándose de Europa, ya que para los judíos en Europa era ya imposible estar. Y a pesar de ello, mis bisabuelos, Mijael y Sime, ellos no pudieron huir del holocausto y ellos sí murieron aquí en Europa. Mi bisabuela murió en Francia, detenida por Vichy, los otros judiófobos, y mi bisabuelo pues fue asesinado en Auschwitz. Entonces, pero mi padre tenía 5 añitos y formaba parte de ese gran grupo de millares de niños refugiados que pudieron salir de Alemania, de Austria, de Polonia. Bueno, Polonia no muchos, pero de Chequia sí salieron muchos huyendo de ese horror del holocausto, ¿no? Y mi padre llegó a Perú con apenas 5 añitos, ¿no? Y mis abuelos, pues, eran jóvenes también, estaban en sus 30 cuando llegaron a Perú y fueron recibidos, ¿no? Y al ser recibidos allí, pues, estuvieron viviendo también en Arequipa, ¿no? Que es otra ciudad al que le tengo mucho cariño. Entonces, Ajim Hayot, si tú estás en Lima, en Arequipa, si estás en Bogotá, escríbeme, ponte en contacto conmigo, porque el Eterno está poniendo en mi corazón ir a visitar estas ciudades. Y si eso es lo que Él quiere que haga, yo haré lo que Él me diga que haga, porque ese es el ministerio que tengo, enseñar cada semana a ir allí, a donde están mis hermanos, mis hermanas, y llevarles la palabra en persona y decirles, tú eres escogido del Eterno Elohé nuestro. Amén. Bien, Ajim Hayot, vamos a hacer la bendición de las lecturas de la Torá del día de hoy. No, primero, aleluya. Y en la lectura de hoy de la Torá vamos a estudiar en primer lugar el Sefer Vayikra, ¿no? El libro conocido en español como Levítico. Y vamos a leer desde el capítulo 22, Pasuk 26, hasta el capítulo 23, Pasuk 44. Y tenemos una segunda lectura de la Torá de Moshe, que es en el Sefer Bamidbar, en el libro de los números. Vamos a leer el capítulo 29, desde la Pasuk 12 hasta la Pasuk 16. Igualmente vamos a leer en la Haftará el Sefer Zeharia, el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, las primeras 21 pasukim, y de Melahim Aleph, de Primera de Reyes, el capítulo 8, desde el 2 hasta el 21. Y ahí hay varias lecturas también de la Brit Hadashah que yo quisiera animarles a Ajim Hayot de que vayan leyendo. Y si todo no lo hacen hoy, lo pueden hacer a lo largo de los próximos días, ya que en las Hol Moed, en los días intermedios de la fiesta, ¿no? Hay lecturas, pero son pocas las lecturas, ¿no? Incluso voy a ver si puedo mostrarles las lecturas de la semana. Lo voy a publicar cuando termine esta transmisión, ¿no? Yo voy a publicar todas las lecturas que tenemos para Sukkot, ¿no? Pero ahora a ver si lo puedo adelantar un poco. Aquí está, ya la encontré.
A ver dónde está. Aquí lo tengo. No, esta no es, perdón. Esta no es, esta es la de hoy. Voy a mirar otra vez. Voy a mirar otra vez. Y quiero ver, aquí están las lecturas de... aquí está, ahora sí. Lecturas de la semana. Y, ajá, entonces ustedes lo pueden ver ahí, está un poquito recortado, ¿no? Entonces pueden ver, no muy claramente, pueden ver algunas de las lecturas, ¿no? Esto lo voy a publicar en el Facebook para que ustedes puedan ver qué lectura se tiene cada día la lectura que se va a tener. No olvidemos que hoy y mañana es la misma lectura, ¿no? En realidad, el primer día de Sukkot, ¿no? En Israel, ¿no? Se celebra un solo día, mientras que fuera de Israel los hermanos Yehudim celebran 2 días seguidos, ¿no? El Sukkot 1 y 2 como si fueran santas convocaciones. Nosotros seguimos la Torá, o sea que para nosotros santa convocación es solo el día de hoy. Pero si alguien quiere repetir mañana todas las lecturas, pues con mucho gusto lo puede hacer. Pero mañana se repite lo de hoy. Amén. Entonces, y vamos a ver pues qué es lo que vamos a leer el día de hoy, ¿sí? Entonces aquí está Vayikra Levítico, capítulo 22, y nos vamos a la Pasuk 26. Y dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, quedará 7 días con su madre, y desde el 8º día en adelante será aceptable como sacrificio de ofrenda encendida a Yahweh. Mas, ya sea vaca u oveja, no mataréis a ella y a su cría en el mismo día, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un par de conceptos que tal vez para nosotros no nos son muy comprensibles, ¿no? O sea, que 7 días tiene que estar este cordero, cabrito o ternerito con su madre, está lactando. No se debe ofrecer en sacrificio de ofrenda encendida, de ofrenda quemada a Yahweh antes de el 8º día, ¿no? Y aquí tenemos que ver también cómo esto se une a las fiestas de Sukkot, que son 7 días de Sukkot. Incluso las fiestas de Hamatzah, de panes sin levadura, son 7 días. Pero en el 8º día uno tiene también una santa convocación, ¿no? Porque en el 8º día uno ya está libre, ya a partir de entonces ya queda frente al mundo, frente a todos los peligros que hay en el mundo. Ahora, dice la Pasuk 28, no mataréis a una vaca y a su cría el mismo día, ¿no? Eso es muy cruel. Y yo creo que esto está relacionado con ese precepto de la Torá que dice, no cocinaréis el cabrito en la leche de su madre, ¿no? Porque obviamente es cruel, sería una práctica muy cruel, muy contraria a la vida, ¿no? O sea, un cabrito que hace muy poco que conoce la vida, cocinarlo en la leche, porque si la madre todavía está lactando, está con leche, es que esa cría es muy pequeña, ¿no? Entonces cocinarlo es que se le ha matado muy joven a esa cría. Ahora, esto ha sido interpretado de otra manera por los rabinos y ellos han sacado una halajá, ¿no? Y que lo han añadido al kashrut, y en esta halajá ellos dicen que no se debe de mezclar carne con leche del todo, ¿no? Y uno de los motivos por qué han hecho esto es porque no entienden bien a qué se refiere, ¿no? Entonces, por eso han puesto esta carga, yo lo veo como una carga, el tener que, la imposibilidad de comerte, por ejemplo, un churrasco a la pimienta que lleva crema de leche, ¿no? O sea, ellos no lo comerían porque ellos arguirían que el cabrito no debe cocinarse en la leche de su madre. Pero yo creo que más bien tiene que ver tal vez con prácticas paganas de la época, ¿no? Que ellos sí podían hacer esto. Recuerden que ellos, si mataban niños para ofrecerlos en sacrificio a sus dioses, pues también podrían matar bebés recién nacidos. De hecho, ¿no? Muchos brujos, ¿no? En sus prácticas
Se sabe de que han asesinado a bebés recién nacidos, ¿no? Los han asesinado como parte de su brujería. Aquí en Inglaterra hay un tipo de brujería que se llama Wicca, que ahora se ha legalizado como una religión oficial aquí en Inglaterra, pero que es una religión pagana. Aquí en Europa ya se han formado muchos grupos paganos, ya abiertamente. En América Latina hay grupos paganos. Lo que pasa es que ellos se esconden detrás del catolicismo, ¿no? Hay una especie hay algo por ahí un poquito vergonzoso, porque en Brasil, ¿no? La práctica espírita, ¿no? Eso no es cristianismo, ¿no? Esa es la influencia de las religiones paganas africanas, ¿no? En el catolicismo. De la misma manera en el Caribe, lo que se llama santería, eso no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? Y sin embargo, sobre todo en las islas del Caribe, se sigue practicando la santería, una forma de brujería, y ni hablar del vudú, ¿no? Que se practica en Haití y en algunos lugares del sur de Estados Unidos, sobre todo en Luisiana, ¿no? Entonces, y todas estas son prácticas paganas. Tenemos que huir de la paganería. Imagínense, vamos a poner un ejemplo. Nosotros hoy sabemos que en algunas prácticas de brujería, por ejemplo, en el vudú, se utiliza la pata del gallo, ¿no? Como una forma de brujería, ¿no? Entonces, si nosotros vemos cualquier cosa que tenga que ver con la pata del gallo, no lo vamos a usar nosotros, porque sabemos que eso nos puede confundir con los paganos. Pues de la misma manera, no ofrecer sacrificio de la madre y del hijo, porque seguramente los paganos hacían eso, ¿no? Y no se debe de hacer así. Dice la Pasuk 29, y cuando ofrezcáis sacrificio de acción de gracias a Yahweh, porque hay diferentes tipos de sacrificio, hay diferentes tipos de ofrenda, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la paz, ¿no? Hay la ofrenda quemada totalmente, pero luego hay un tipo de ofrenda que sencillamente es una ofrenda de acción de gracias, cuando Yahweh nos bendice de una manera de la que nos sentimos muy felices, muy contentos, y que sabemos que esa bendición viene de Él, y nosotros damos esa ofrenda de acción de gracias, ¿no? Ahora, para que sea acepto, dice que lo sacrificaréis de una manera que pueda ser acepto, ¿no? Y dice que lo comeréis en el mismo día, no dejaréis nada de él para la mañana siguiente, yo soy Yahweh. Entonces aquí hay una cosa muy interesante, porque todo sacrificio de acción de gracia es un sacrificio que el mismo ofrendante se comía, aunque era en lugar kadosh, ahí en el templo. Lo llevaba, lo sacrificaba, lo compartía con el Cohen, pero él mismo comía de parte de eso. Y nos damos cuenta que en el maaser, en el diezmo, sobre todo cuando se habla de los diezmos de la tierra de cada 3 años y todos estos diezmos de gracias por la prosperidad, ¿no? Se lleva allí a donde estaba el templo, y allí se hacía una fiesta, y esa fiesta se llevaban los diezmos, el maaser, para entregar al levita, pero al mismo tiempo se comía con la persona que entregaba. Había un compartimiento especial. Hoy en día, desafortunadamente, se ha desviado la noción de lo que es diezmo, y hoy en día, sobre todo con influencia en el cristianismo, se piensa que el diezmo, el maaser, es la obligatoriedad de dar el 10% de todos tus ingresos a la iglesia, al pastor, a la denominación, ¿no? Obligatoriamente. Y eso no es así. Eso no es torático, ¿no? Si tu pastor te obliga, y algunos, por ejemplo, cuando no se da diezmo, ellos te maldicen. Dicen, pues tú vas a ser maldecido, no vas a ser bendecido, ¿no? Y nunca de nuestras bocas debe de salir maldición para nadie, ¿no? En esos momentos la persona tiene que bendecir de palabra a ese pastor maldiciente, porque la maldición volverá, recaerá de vuelta sobre aquella boca que profirió la maldición.
Pero lo que está claro es que el diezmo no es obligatorio hoy en día. Sabemos que tenemos que sostener la obra, sabemos que la obra se tiene que llevar a muchos sitios y que eso implica gastos, pero de ahí que Yahweh toque los corazones de las personas para que las personas de manera voluntaria y generosa den para la obra. Y si nosotros como pastores creemos que la gente no va a dar, no confiamos en que Yahweh va a tocar los corazones. En el fondo es falta de emuná. Pero si nosotros confiamos en que Yahweh va a proveer y que va a levantar personas que ofrenden voluntariamente de corazón, con alegría, entonces así va a ser. Ahora, hay pastores que no creen eso, no tienen emuná de que Yahweh les va a proveer y ellos siguen obligando, porque tal vez hay otros intereses menos altruistas y tal vez un poco más egoístas. Tengamos cuidado. ¿Y saben qué, pastores amados? Nunca es tarde para reconocer nuestros errores y reconocer de que, bueno, hasta ayer yo estuve exigiendo diezmos y ahora ya no, porque ahora ya me he enterado, ya he entendido lo que quiere decir la Torá. Entiendo que yo no soy ni levita ni cohen, no hay templo, y como no hay templo yo no puedo exigir diezmo de nadie, y sin embargo sí puedo recoger ofrenda de toda aquella persona que quiere que la obra se expanda. Amén. Pasuk 31. Así pues guardaréis mis mitzvot, mis mandamientos, y los cumpliréis. Yo soy Yahweh. Su firma y su sello, Él es el que lo manda, ¿no? Pasuk 32. No profanaréis mi Shem Kadosh, mi santo nombre, sino que seré santificado entre los Benei Israel. Yo soy Yahweh que os santifico, que os saqué de la tierra de Mitzrayim, de Egipto, para ser vuestro Elohim. Yo soy Yahweh. No profanaréis mi Shem Kadosh. No profanaréis mi Shem Kadosh. Desafortunadamente, hoy, incluso en las raíces hebreas, hay ajim, hay ajayot, que de una manera tal vez involuntaria o de una manera tal vez ignorante, al entrar en peleas y discusiones sobre cuál es el Shem Kadosh, cuál es el nombre original del Eterno y de Hamashiach, de Yeshua, empiezan a tener tales enfrentamientos, tener tales peleas, que incluso llegan a profanar el Shem Kadosh por querer ellos tener razón. Por ejemplo, si una persona dice, yo creo que se debe decir Yeshua, Yeshua, porque eso está en la Torah, ¿no? El nombre de Yeshua. Y significa en hebreo moderno salvación. Por lo tanto, Yahshua está mal. Y luego viene otro que dice, no. Yahshua es lo correcto porque significa Yah, salva. Y lo que está mal es Yeshua. Pero todo esto lo dicen por su propio pensamiento. Esos pensamientos que son los que a veces nos llevan a la prostitución, a seguir dioses extraños. Cuidado, no vaya a ser que tú, al negar un nombre por apoyar el otro, estés profanando su santo nombre. Y la profanación del Shem Kadosh es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo siempre he dicho, Yeshua tiene un claro origen arameo al nombre. Yahshua claramente parece que proviene del nombre Yahoshua, ¿no? Que es Yahweh salva y que es el nombre del pupilo de Moshe que continuó la dirección, el liderazgo de los Benei Israel a la muerte de Moshe. Por lo tanto, Yoshua, Yahshua, Yeshua, los dos pueden perfectamente ser correctos. Tal vez Yeshua, hablando con el pueblo en arameo, lo conocían como Yeshua,
hablando en arameo, y cuando estaba en la sinagoga donde todas las lecturas se hacían en hebreo, tal vez ahí era Yahshua, ¿no? Entonces, mucho cuidado que no entremos en vanas discusiones que no nos llevan a ningún sitio. Hay otras cosas más importantes que tenemos que enseñar y discutir. Ojo, yo no estoy metiendo aquí a aquellos que quieren seguir utilizando los nombres apostáticos, los nombres de la apostasía grecorromana. Yo no estoy hablando de los que quieren seguir diciendo Jesus o Yesu o Jesús. No, yo no estoy hablando de ello. Eso es claramente apostático, es apostasía, y toda apostasía puede llevar a la blasfemia, ¿no? Y mucho cuidado con utilizar nombres que nos lleven a blasfemia. No, yo estoy hablando de aquellos que estando en las raíces hebreas están rompiendo el campo, están rompiendo el cuerpo de Yeshua HaMashiach en contra de su hermano por una opinión diferente, cuando posiblemente los dos tengan razón. Cuidado, dice la palabra, no profanaréis mi Shem Kadosh, mi santo nombre. Yo os santifico, dice Yahweh, yo soy el que santifica a Israel. Yo saqué de Misraim para ser vuestro Elohim de la misma manera, ¿no? Yo os saqué de la iglesia cristiana para ser vuestro Elohim. Yo os santifico, dejad ya de estar profanando mi Shem Kadosh. Amén. Vámonos al capítulo 23, ¿no? Y la palabra Moed, que es una señal, no es un tiempo señalado, una fecha señalada, ¿no? Cada vez que en el Reina Valera o en otras versiones en español dicen estaciones y tiempos, porque eso lo han traducido del griego, estaciones y tiempos, en el hebreo original no cabe duda que están hablando de Moedim. Por eso, cuando Yeshua dice, pero vosotros ya conocéis, Reina Valera, los tiempos y las estaciones, como para que os agarre como ladrón por la noche. O sea, en otras palabras, vosotros ya conocéis las Moedim, ya conocéis las fiestas de Yahweh. A vosotros no os puede pillar la llegada de Yeshua, el retorno de Yeshua como ladrón por la noche, porque ya lo conocéis. Ya sabéis que vendrá en un Yom Teruah, porque es la palabra, ya lo sabemos. Bien, entonces, capítulo 23. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los Bené Israel y diles, las Moedim, o sea, las fechas señaladas de Yahweh, que vosotros habéis de proclamar como Mikra Kodesh, como santas convocaciones, son estas. 6 días se trabajará, pero el 7º día será Shabbat, Shabbatón, día de completo reposo. Mikra Kodesh, santa convocación, en que no haréis trabajo alguno, es Shabbat a Yahweh, donde quiera que habitéis. O sea que el primer gran mandamiento de las Moedim es confirmando el mandamiento de Génesis, ¿no? Y ese mandamiento de Génesis dice que hay que bendecir y apartar y santificar el 7º día, porque en ese día Yahweh reposó. De la misma manera, en los 10 mandamientos, ¿no? Asheret Devarim, las 10 palabras, también se dice que hay que santificar el 7º día. Es el 4º mandamiento, hay que santificar el 7º día, hay que apartarlo y no hacer ningún tipo de trabajo en él. Esta palabra jamás se ha abolido. El cristianismo que se basa en la apostasía que empezó en el siglo II y que se confirmó en el siglo IV, ellos, la Iglesia Católica, Roma, cambió el Shabbat por el domingo. Y ellos lo reconocen y lo dicen como diciendo nosotros tenemos esa autoridad y lo podemos hacer. Ellos lo toman así, pero las cosas de Yahweh no se pueden cambiar. El único que puede cambiar la palabra de Yahweh es Yahweh mismo, no los hombres. Entonces,
El Shabbat es muy importante. Es también un ensayo, ¿no? Si nosotros aprendemos a guardar bien Shabbat, entonces aprenderemos a guardar bien cada una de las otras fiestas. Amén. El Shabbat representa el séptimo milenio, representa el milenio mesiánico, donde nosotros encontramos nuestro Shabbat, nuestra paz en Yeshua HaMashiach, en la tierra Kadosh, en la tierra santa, ¿no? En Kadosh Haaretz. Y ahí entramos en esa paz que tenemos cuando llegue HaMashiach y podamos llegar a la tierra, volver a la tierra. Ese es nuestro Shabbat. Hay algunos que dicen, pero Yeshua no es nuestro Shabbat. Sí, Yeshua será nuestro Shabbat. Si nosotros aprendemos a conocer bien a Yeshua, entenderemos que Él representará la entrada al Shabbat. Él es la luz del mundo. Y cada vez que tú enciendes una vela de Shabbat, aunque sea sencillamente una tradición rabínica que no la manda la Torá, pues que tú sepas que la introducción, la entrada al Shabbat viene dada por una luz. Y esa luz, Yeshua dijo que Él era la luz del mundo. Y Él será la luz que nos va a orientar para llegar a Haaretz, a la tierra prometida, y a entrar al reino de Yahweh, al reino de Hashamayim en Haaretz, el reino de los cielos en la tierra, que es Israel. Amén. Entonces, paso 4. Estas son las Moedim, las fiestas señaladas por Yahweh, no por los hombres, por Yahweh. Dice, Mikraí Kodesh, santas convocaciones, que vosotros proclamaréis ¿cuándo? En las fechas señaladas para ellas, ¿no? O sea, hay unas fechas señaladas, dice, en el mes primero, que se conoce como Abib o Nisan, en el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer es el Pesaj, la Pascua de Yahweh. Hacia el anochecer. Ahora, curiosamente, las preparaciones para un Shabbat se dan en el último tercio, las últimas 3 horas en las que se divide el día. El día según el concepto judío, ¿no? El concepto judío, el día se divide en 4 cuadrantes, ¿no? Y la noche se divide en 2. ¿No? Entonces los 4 cuadrantes del día son desde hasta la hora tercera, hasta la hora sexta, hasta la hora novena y hasta la hora duodécima. Y a partir de la duodécima ya en Israel empieza la noche, ¿no? Entonces, y la preparación para el Shabbat siempre se daba entre las 3 y las 6. Esas 3 horas eran las preparaciones. Si una persona tenía que tocar cadáver en algún momento, por ejemplo, para enterrar un cadáver, lo tenía que hacer entre las 3 y las 6. De lo contrario, si lo hacía después, quedaba profanado para la fiesta o para el Shabbat. Lo tenía que hacer de 3 a 6 y entonces al anochecer ya quedaba limpio. Obviamente después de hacer una limpieza, una inmersión en agua, una tevila, ¿no? Entonces dice en el mes primero, en el día 14 del mes, al anochecer, antes del anochecer, hacia el anochecer es el Pesaj, es la Pascua de Yahweh, ¿no? Es cuando se hace el sacrificio del Cordero Pascual. ¿Quién es nuestro Cordero Pascual? Yeshua HaMashiach. Por eso, la primera fiesta es la fiesta que nos anuncia el sacrificio de Yeshua. Ojo para los hermanos que vienen del cristianismo o que todavía estén en el cristianismo. Si la Torá se hubiera abolido, entonces ¿por qué las fiestas están hablando de Yeshua en cada una de ellas? Dice la Pasuk 6, en el día 15 del mismo mes es Hag Hamatzot, es la festividad o el día de los panes sin levadura. Para Yahweh, por 7 días comeréis matzá, comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis Mikra Kodesh, santa convocación,
no haréis ningún trabajo servil. Y durante 7 días presentaréis a Yahweh una ofrenda encendida. El 7º día es Mikra Kodesh, es santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Y si nosotros contamos desde el día 14 hasta ese 7º día de los 7 días de panes sin levadura, estamos hablando de 8 días. Y entonces podemos entender también el por qué Sukkot se celebra 8 días. Por otro lado, no olvidemos que la levadura representa el pecado y la maldición. Entonces, si mientras que ellos iban eliminando la levadura de su pan para celebrar Hag Hamatzot, Yeshua muriendo iba quitando el pecado de todos aquellos que realmente se arrepentían, que lo conocían a él. Por lo tanto, en la segunda fiesta, que es la fiesta de panes sin levadura, se cumple la labor de Yeshua de llevarse los pecados de aquellos que lo llegan a conocer y que se arrepienten de él. Obviamente, para que un pecado sea perdonado, tiene que haber teshuvah, tiene que haber arrepentimiento y cambio de vida, ¿no? Y luego, dentro, vamos a ver la Pasuk 9, dice, y entonces habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los Bnei Israel y diles, cuando entréis en Jaretz, a la tierra prometida que yo os daré, y seguéis su mies, entonces traeréis al Cohen una gavilla de las primicias de vuestra cosecha, y él mecerá delante de Yahweh, a fin de que seáis aceptados. Al día siguiente, al Shabbat, el Cohen la mecerá. El mismo día en que meciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto como holocausto a Yahweh. Ahora, nosotros sabemos que el mes de Abib es el mes que se indica por la maduración del grano de cebada y que obviamente la primicia de la cosecha que corresponde a esa época no es otra que la cosecha de cebada. Por lo tanto, los panes sin levadura y las ofrendas de cereales de las que habla aquí la Escritura no puede ser de cebada, tiene que ser de una cosecha anterior a la cosecha de cebada. Y esa cosecha seguramente era de trigo, ¿no? Por eso es que los panes sin levadura no son de cebada, ¿no? Son de trigo y de una cosecha anterior. El mecimiento es una forma de ofrecer eso para bendición de Yahweh. Incluso hoy en día, ¿no? Para la fiesta de Sukkot, ¿no? Se agarran las plantas, ¿no? Las plantas que vamos a describir más tarde, y esas plantas también se sacuden, ¿no? Y se mecen en todas las direcciones, ¿no? Y eso nos indica de dónde va a venir la bendición de Yahweh, va a venir de todas partes, y también indica de dónde van a venir los Bnei Israel, de los 4 rincones de la tierra. Ahora, ¿qué representa esta primicia, estos primeros frutos, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa, obviamente, representa la resurrección de Yeshua. Él es el primer humano, primero en forma de humano, que resucita. Su espíritu es de Yahweh, pero su cuerpo, que es el que resucitó, es un cuerpo humano, resucitado en gloria, pero resucitado. Y por eso decimos, Él es nuestra primicia. Él es el primero de los Benei Adam, de los hijos del hombre, que ha resucitado. Y nosotros vamos a ser los siguientes en resucitar. Él es nuestra primicia. Cuando nosotros resucitemos, como eso se va a dar justo en el momento de inicio del milenio, cuando nosotros resucitemos también seremos primicia, pero seremos primicia de toda la creación. De toda la creación, lo que significa que toda la creación también tiene que de alguna manera resucitar, tiene que restaurarse toda la creación y tendremos 1000 años para restaurar toda la creación, que estaremos aquí en la tierra, en Jaretz, en Jerusalén, con Yahweh Tsebaot,
reinando sobre todos nosotros. Amén. Pasuk 13. La ofrenda de cereal será de 2/10 de una efa de flor de harina mezclada con aceite. Ofrenda encendida para Yahweh como aroma agradable, con su libación 1/4 de hin de vino. Esa es la libación. Hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Elohé, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis. O sea que hasta ese día, nada que sea de cosecha nueva se podrá comer mientras que no se ha hecho esa dedicatoria de la gavilla a Yahweh. Esa habikurim, esa entrega de los primeros frutos. Ahora, dicen que es el día siguiente a un Shabbat, ¿no? Los rabinos, ellos instituyeron que era el día 16 de Nisan, y eso lo hicieron no siguiendo un propósito de interpretación de la Torá, porque ellos tienen autoridad para interpretar la Torá para fiestas, pero no, ellos lo hicieron como una forma de molestar a los cristianos. Porque los cristianos decían, Yeshua es la primicia, ¿no? Él resucitó al tercer día. Ah, pues muy bien. Como pesa que es el día 14, vamos a poner el día 16 para que solo hayan pasado 2 días, ¿no? Y como solo han pasado 2 días, entonces no se cumple eso de los 3 días, ¿no? Y el catolicismo cayó en ese juego, por eso tienen el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, ¿no? O sea, el 14 y el 16. Pero nosotros sabemos que tenían que haber pasado 3 días. Ese año, ese tercer día, era un día siguiente al Shabbat. Y yo creo que se trataba del Shabbat semanal. ¿Por qué? Por lo que viene a continuación. Dice el Pasuk 15. Contaréis desde el día que sigue al Shabbat, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas, 49 días. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo Shabbat. O sea que está hablando de Shabbats semanales, no está hablando de un Shabbatón como el día 15, que es lo que a veces nos quieren hacer creer los judíos, ¿no? El único propósito, por lo tanto, la fiesta de Shavuot no es el 6 de Sivan, como se dice en el judaísmo religioso, en el judaísmo ortodoxo, sino que es el día siguiente al séptimo Shabbat, ¿no? Y son 50 días después, 7 semanas y un día después de este Shabbat. Amén. Shavuot, ¿qué representa? Pues representa la entrega de la Torá y representa también la venida de la Ruach de Yahweh a morar en nuestro tabernáculo. Por lo tanto, cuando Jeremías 31:33 dice que Yahweh pondrá su Torá en nosotros, en nuestra mente, y la escribirá en nuestro corazón, eso precisamente es el papel de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santificación, que nos va enseñando lo que está bien, lo que está mal, lo que es y no es pecado. Es la Ruach que nos enseñan, es la Ruach quien nos santifica. Por eso la traducción correcta sería Espíritu de Santidad o Espíritu de Santificación. No Espíritu Santo, porque Espíritu Santo significaría Espíritu apartado. Pero ese espíritu no está apartado de nosotros, está apartado del mundo y del pecado, pero no de nosotros. Mora en nosotros para que nosotros podamos santificarnos nosotros mismos. Y dice la Pasuk 16, contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo Shabbat, entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna a Yahweh. Aquí estamos hablando de una nueva cosecha. Ya no se trata de la cosecha de cebada que era del mes de Abib. Aquí se trata de una cosecha que sería aproximadamente en el verano ya, ¿no? Y que esta cosecha es la que se tiene que presentar. Y dice la Pasuk 17, traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2/10 de un efa,
serán de flor de harina, amasados con levadura como primeros frutos a Yahweh. Por lo tanto, Shavuot también es una fiesta de primeros frutos, de otro tipo de primeros frutos. Y en nuestro caso, el primer fruto en nuestra vida espiritual. Nosotros empezamos un camino de espiritualidad recibiendo la Ruach HaKodesh y empezando a partir de esos momentos de vivir una Torah espiritualmente y no carnalmente. Pasuk 18. Junto con el pan presentaréis 7 corderos de un año sin defecto, un novillo del ganado y 2 carneros. Serán holocausto a Yahweh, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable a Yahweh. Ofreceréis también un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de las ofrendas de paz. ¡Wow! ¡Qué importante es Shavuot! Entonces el Cohen los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos como ofrenda mecida delante de Yahweh, serán cosa sagrada de Yahweh para el Cohen, para el sacerdote. Eso, él es el que lo come. Dice, en este mismo día, en Shavuot, haréis también una proclamación, habréis de tener Mikra Kodesh, santa convocación, no haréis ningún trabajo servil, estatuto perpetuo, será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Pasuk 22, cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sombrante de vuestra mies. Lo dejaréis para el pobre y para el forastero. Yo soy Yahweh vuestro Elohé. Amén. Entonces, hasta aquí están las fiestas que ya se cumplieron con la primera llegada de Hamashiach. Con la primera llegada de Hamashiach, Él murió en sacrificio por nosotros, Pesaj, se llevó nuestros pecados, panes sin levadura, resucitó al tercer día, primeros frutos, y nos dio de su espíritu para que morase en nosotros, para que aprendiéramos Torah. Esas 4 fiestas ya se han cumplido en Yeshua. Lo que vamos a leer a continuación son las que aún no se han cumplido y que tenemos que prepararnos. De ahí la importancia de las fiestas del séptimo mes. Voy a mirar si hay alguna pregunta de los ajim que están escuchando o que están mirando, tanto en Facebook como en YouTube. Voy a mirar primero en Facebook. Hay muchos comentarios, la mayoría son saludos. Muchas gracias por sus saludos. ¿Cuándo irá a Nicaragua? Cuando el Eterno lo diga, Jima Hayot. Yo tengo muchas ganas de ir a Nicaragua, a Costa Rica, a muchos países, a Panamá. Quiero llegar allí. El Eterno me lo dice y el Eterno toca los corazones de las personas para que preparen el camino de los Elías, que tienen que preparar el camino para que la palabra de Yahweh llegue hasta por allí. Amén. Y en YouTube, porque no veo ninguna pregunta en Facebook, en YouTube, a ver si hay alguna pregunta. Parece que ha quedado claro lo que estamos diciendo. Y, hermanita Domoris, usted es infaltable. Y hermano Carlos en Chile. Qué bueno aquí, Carlos. Un abrazo. Que el Eterno ha permitido que como familia puedan celebrar este año las fiestas. Qué bueno. Qué bueno. También saludo a mis hermanos de México y también hay hermanos que es la primera vez que están celebrando en México esta fiesta, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Y también en Veracruz, todos mis hermanos, qué bueno, qué alegría, todos los hermanos de Colombia, a ver si el Eterno me lleva aunque sea a Bogotá. No, yo sé que no va a ser fácil visitar toda Colombia, pero al menos
Y dice, ¿qué fiestas ya se cumplieron? Pues lo acabo de decir, hermanita Estrella. Las fiestas que ya se han cumplido en Yeshua son Pesaj, Pesaj, la Pascua, porque Yeshua murió. Panes sin levadura, porque la levadura representa el pecado y Yeshua se los lleva. Habikurim, ¿no? La resurrección, primeros frutos, y la cuarta es la entrega de la Torá, la llegada de la Ruach HaKodesh a nuestras vidas, Shavuot. Esas cuatro ya se han cumplido en Yeshua. Lo seguimos celebrando, pero Yeshua ya los cumplió. Las que faltan por cumplir son las del séptimo mes, que son las que ahora vamos a leer. Aleluya. Aleluya. Hermana Estrella, desde Miami, Florida, un abrazo para ti. Hermana Estrella, gracias por tus saludos. Aleluya. Gloria al Eterno. Ahora sí, pues vamos a leer, y si tienen alguna pregunta, vayan escribiéndolo, ¿no? Sobre todo, lo puedo ver mejor en YouTube, ya que en Facebook solamente me muestran los últimos 8 o 10 comentarios, no me los muestran todo cuando estoy así en directo, ¿no? Entonces, dice la Pasuk 23. Otra vez Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los Benei Israel y diles, en el séptimo mes, que lo llaman Tishrei, los hermanos Yehudim, el primer día del mes tendréis Shabbatón, día de completo reposo, Zikron Teruah, memorial al son de trompeta, memorial al son de trompetas, Mikra Kodesh, santa convocación, no haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida a Yahweh. Entonces, ¿qué representa esta fiesta de Yom Teruah? Representa la venida y coronación del rey. Yeshua todavía no ha vuelto como rey, solo vino como siervo sufriente, solo vino para sacrificarse, para morir y resucitar y llevarse el pecado. Ahora tiene que venir como Melech, como rey. Ya nos dice la Brit Hadashah que vendrá a la final trompeta, vendrá cuando suene, que no es la última, sino la trompeta intermedia. Ahí es cuando vendrá, porque la final trompeta, la última trompeta, o sea, mejor dicho, el último trompetazo es después de la final trompeta. Eso es algo que ya se ha explicado, ¿no? Que no es muy fácil de entender. Entonces, ¿qué representa la coronación del rey? Hoy en día los judíos lo llaman Rosh Hashanah a Yom Teruah, y porque dicen que es comienzo de año, pero no un año como los greco-romanos, sino porque los reyes se acostumbraban a contar su reinado a partir de Yom Teruah cuando era coronado. Por eso que cada vez que nosotros leemos en el libro de los reyes o en el libro de las crónicas los años de gobierno de un rey, los años de reinado de un rey, es contado a partir del primer día del séptimo mes. A partir de ahí se cuentan los años de reinado. Por eso se le llama el calendario civil, porque es un calendario de gobierno, a diferencia del calendario que Yahweh estableció de manera para seguir las fiestas. Algunos lo llaman religioso, para saber el inicio de fiestas, que es el que empieza en Abib. Pero este es para el inicio del reinado del Mesías. Por eso yo entiendo que los hermanos Yehudim le estén llamando Rosh Hashanah, su nombre es Yom Teruah, pero no debemos despreciar lo que los Yehudim están haciendo, porque cuando Hamashiach venga, efectivamente será el inicio, la cabeza. Rosh Hashanah será el inicio de años, de los 1000 años de gobierno de Hamashiach aquí en la tierra. Y nosotros vamos a estar allí después de haber resucitado. Los que no hayamos muerto, no, pues nos transformaremos en un abrir y cerrar de ojos. Moriremos y resucitaremos en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Ahora dice la Pasuk 26, y Yahweh habló a Moshe diciendo, a los 10 días de este séptimo mes de Tishrei será Yom Kippur, día de la expiación. Será Mikra Kodesh, santa convocación para nosotros, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida
a Yahweh. Nosotros sabemos que humillar las almas significa ayunar, hacer cosas que el cuerpo termine humillado. Al mismo tiempo sabemos que representa el día del juicio, cuando estemos nosotros delante de ese trono donde el rey nos juzgará a todo su pueblo, separará las ovejas hacia la mano derecha, los cabritos hacia la mano izquierda, separará el trigo de la paja. Y eso lo tenemos que entender proféticamente. Esta es otra fiesta que se cumplirá cuando Él venga. Cuando Él venga, todos aquellos que después de conocer a Yeshua y de recibir perdón de pecados, hayamos vivido una vida en santidad, una vida santificada, una vida de obediencia a los mandamientos, a la Torah, nosotros entonces seremos aprobados y redimidos en esa fiesta final, ¿no? Después de Yom Kippur, y que es lo que estamos celebrando hoy, que es la fiesta de Sukkot. Pasuk 28. Tampoco haréis ningún trabajo en este día porque es Yom Kippur, para hacer expiación por vosotros delante de Yahweh vuestro Elohim. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Miren la importancia, ¿no? O sea que habrá gente que será cortada en este día. Aquellos que de una manera simbólica se les llama los cabritos, no las ovejas, sino los cabritos, ¿no? Cuidado, y dice, y cualquier persona que haga trabajo alguno en este mismo día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. Todo esto es profético, ¿no? Porque habrá personas que serán exterminados, porque habiendo conocido la verdad, no obedecieron, no guardaron, no se santificaron, y sobre pretexto de vivir bajo una gracia, siguieron pecando en desobediencia a Yahweh. Pasuk 31. No haréis pues trabajo alguno. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Será Shabbat Shabbatón, día de completo reposo para vosotros. Hoy, Ajim Hayot, es Shabbat Shabbatón, día de completo reposo. No debemos trabajar. Ajim Hayot, cuando finalicemos los 8 días, yo voy a publicar todas las fechas de Moadim del año que viene, para que las personas con tiempo vayan pidiendo permiso o asegurándose que ese día no van a trabajar. Porque hay personas que siempre ponen el pretexto, es que tengo que trabajar y mis patrones no creen en eso. Bueno, pues para que lo pidas con tiempo y sepas que Yahweh te apoyará, incluso Él es tu abogado ante tus patrones. Y si pierdes tu trabajo por obedecer a Yahweh, mejor trabajo te dará Yahweh, porque todas las cosas resultan a bien para aquellos que aman al Eterno. Amén. Será Shabbat Shabbatón, Pasuk 32, día de completo reposo para vosotros, y humillaréis vuestras almas, ayunaréis a los 9 días del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde, guardaréis vuestro reposo. Pasuk 33. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los Benei Israel y diles, el día 15 de este mes séptimo es Hag HaSukkot, la festividad de los tabernáculos. El día de los tabernáculos se celebrará a Yahweh por 7 días. Aleluya. Y eso, pues, Ajim Hayot, la fiesta de tabernáculos, nosotros sabemos que representa ya la boda eterna de Yahweh con su pueblo. Representa ya nuestra libertad. Seremos ya declarados parte de Yahweh, porque Él y su pueblo serán uno solo después del matrimonio. El Cordero, las bodas del Cordero y la Kejilá serán uno solo. ¡Wow! Eso significa que Yahweh y el Cordero son uno. Del mismo modo que Israel y la Kejilá son uno también. Aprendamos qué es lo que significa Ejad y cómo el negar
de que Yeshua y Yahweh son el mismo, son uno solo, puede llevarnos a no entender una parte profética importante de las Escrituras. Vamos a hacer la segunda lectura que tenemos para el día de hoy, que es del Sefer Bamidbar, del libro de los Números, capítulo 29, Pasukim del 12 al 16. Y dice así: después, el día 15 del séptimo mes, tendréis santa convocación. No haréis trabajo servil y por 7 días celebraréis una fiesta a Yahweh. O sea que hoy empieza estas 7 días a contarse. Hoy el primer día es una santa convocación, es decir, no se hace ningún tipo de trabajo servil. El segundo día, los Yehudim que viven fuera de Israel sí lo toman también como un día de completo reposo, pero eso no sale en las Escrituras. Por lo tanto, habrá quienes guarden el segundo día como Mikra Kodesh, como santa convocación, y habrá quienes no lo guarden. En todo caso, los que sí lo guardan, no saben que son las mismas lecturas que el día de hoy. Son las mismísimas lecturas, solo varía tal vez la lectura de números, ¿no? Del libro de Bamidbar es lo que puede variar. Se leería mañana del 17 al 19 en vez del 12 al 16, ¿no? Y dice: y ofreceréis un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable a Yahweh. 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos de 1 año, que sean sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa por cada uno de los 13 novillos, 2 décimas por cada uno de los 2 carneros, y 1 décima por cada uno de los 14 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. Entonces vamos a resumir: se va a ofrecer 13 novillos, 2 carneros y 14 corderos de 1 año. Ya estamos hablando ya de 29 animales. Y aparte de estos 29 animales, se tiene que ofrecer un macho cabrío, ya son 30, ¿no? Por el pecado, y luego el holocausto continuo, que es un sacrificio que se hace cada día. Por lo tanto, son 31 animalitos que se sacrificaban en este primer día de Sukkot. Obviamente, Yeshua ya cumplió con su muerte, ¿no? Él cumplió lo del sacrificio de Pesaj, ¿no? Fíjense que desde que la muerte de Yeshua, durante 40 años, hasta que el templo fue destruido, no hubo la transformación de la cinta, ¿no? De color escarlata que se ponía en la puerta. No hubo su transformación de rojo a blanco, sino que se mantuvo en rojo. Esto es algo que voy a enseñar en los próximos días, a lo que eso significaba. Y cómo, a pesar de que se cerraban las puertas, ¿no? Cuando amanecía por la mañana encontraban las puertas abiertas. Y eso es algo que dejó atónitos a los Yehudim, y es algo que sale en su Talmud, ¿no? Por lo tanto, ahí está registrado sobre lo que ocurrió en los últimos 40 años, ¿no? Antes de la destrucción del templo. 40 años. Me hace recordar los 40 años en el desierto y los 40 días de Yeshua, ¿no? En el desierto también para ser tentado. Entonces voy a hacer una enseñanza específica sobre este tema de esos 40 años de la cinta escarlata, ¿no? Y de las puertas abiertas, para que entendamos lo que eso significa y
y va a ser un estudio que va a salir del Talmud, o sea que Ajim Hayot, aquellos que dicen que no hay que enseñar nada del Talmud, pues me van a disculpar porque eso, si no los leemos del Talmud, no lo vamos a entender, y es algo importante para los creyentes en Hamashiach, que entendamos qué fueron esos 40 años donde la cinta escarlata no se convirtió de color blanco y las puertas estaban abiertas de par en par al día siguiente de la fiesta. ¿Sí? Y vamos a entonces nuestra lectura de la Torá. Nuestra primera lectura será el libro de Zacarías, en el capítulo 14, Pasukim del 1 al 21, y la segunda lectura será Melahim Aleph, Primera de Reyes, capítulo 8, de Pasukim del 2 al 21. Amén. Entonces dice la Dabar de Yahweh: He aquí viene el día de Yahweh, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortada de la ciudad. Vamos a volver a esto, porque este capítulo 14 de Zacarías es uno de los textos proféticos más importantes para nosotros en estos tiempos, porque esta palabra profética está a punto de cumplirse. Está a punto de cumplirse y somos testigos de ellos. Acabamos de ver el aniversario 70, el aniversario de 70 años de la creación del Estado de Israel. Durante 70 años ha habido una lucha feroz entre el único Estado judío del mundo, muy pequeño, desde la frontera norte hasta la frontera sur, se puede perfectamente llegar en algunas horas, rodeado de muchos países árabes, pero que tenían o tienen motivación ideológica para destruir a Israel. La historia de Israel, y este es otro tema que voy a ir tocando a lo largo de los próximos 12 meses, la historia del Estado de Israel empieza con la invasión de Israel por parte de sus vecinos, de Siria, de Jordania, de Egipto y de Líbano, e incluso de Irak. Todos ellos invadieron Israel, este Estado que recién se estaba formando. Y durante 2 años tuvo que pelear Israel por su libertad, por su existencia. No voy a entrar en detalles con esto, pero sí quiero decir que Israel cada batalla la ha ido ganando y no hubiera podido ganar esas batallas si no hubiera estado Yahweh ahí detrás de ellos. Guerras como la guerra de Yom Kippur, que en 6 días Israel evitó lo que era una invasión masiva que le iban a hacer. Aquí habla de que Yahweh permitirá 2 cosas. Primero, que los despojos de Israel, ¿no? Y está hablando especialmente de Jerusalén, no de Israel, está hablando de la ciudad de Jerusalén, que los despojos de Jerusalén sean repartidos. Ahora, normalmente, ¿cuándo se reparten despojos? Cuando uno es derrotado en una guerra, ¿no? Si tú eres derrotado en una guerra, entonces tus enemigos victoriosos vienen y todo lo tuyo se lo reparten entre ellos. Sus despojos, tus despojos, se lo reparten. Y entonces, lo segundo dice que habrá una batalla en Jerusalén y que Yahweh permitirá que todas las naciones vengan y hagan guerra, hagan batalla contra Jerusalén. Ahora, ¿por qué las naciones van a venir a pelear contra Jerusalén? ¿Qué ha ocurrido últimamente?
Nosotros sabemos que hace muy poco el presidente Trump decidió que la sede de la Embajada de Estados Unidos debe de ser Jerusalén, no Tel Aviv, porque Jerusalén es la ciudad que Yahweh determinó para que fuera el centro de su pueblo de Israel. Ahora, esto produjo un montón de protesta. Los que le siguieron el ejemplo de Estados Unidos fueron países que puedo nombrar con los dedos de mi mano. No muchos lo siguieron. La mayoría de naciones están en contra de que Jerusalén sea la capital indivisible de Israel. Es más, el expresidente, el señor Obama, apoyó muchísimo un plan de dos estados con capital en Jerusalén. La mitad de Jerusalén sería palestino, capital del Estado palestino, y la otra mitad sería capital del Estado israelí. Y han estado discutiendo durante mucho tiempo, mucho tiempo han estado discutiendo esta solución de los dos estados. Mucha gente en todas las esferas políticas piensan que esto es lo correcto. Israel decía, pero miren, si nosotros, sin que exista Estado palestino, sin que exista, miren lo que está ocurriendo en Gaza, cada día tiran cohetes, cada día hay ataques desde Gaza. Cada día hay disturbios desde la zona de Samaria, ¿no? Y de Yehudá, de Judea, Samaria y Judea, que a nivel de los medios de comunicación lo llaman Cisjordania o lo llaman territorios ocupados, lo que demuestra que ya los medios de comunicación han tomado partida por uno de los dos lados. Ya suponen, ya informan, ya dan a entender de que toda esa parte llamada Cisjordania son territorios ocupados, territorios palestinos ocupados. No dicen territorios en disputa, no dicen territorios que se está discutiendo, no. Ya dan por supuesto que son palestinos. También sabemos que si no hubiera sido por el derecho al veto de Estados Unidos, hace tiempo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas habría aprobado la invasión de Israel para imponer por la fuerza esta solución de dos estados. Hoy en día, el presidente Trump no lo permite, pero no sabemos qué va a ocurrir después de Trump. Si hubiera ganado la señora Clinton, lo más probable es que hubiera seguido la misma política de Obama. Y tal vez habrían convencido hasta los británicos para no vetar cualquier resolución de la ONU. La ONU se ha convertido sencillamente en un circo para sacar resoluciones contra Israel, para atacar al pueblo de Israel. Entonces, Ahim Hayot, si Naciones Unidas invade Israel y hacen batalla contra Jerusalén, aquí dice la profecía que la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. ¿Qué casas? Obviamente en la zona que ellos dicen que es palestino, hay muchas poblaciones que son judías, urbanizaciones que son judías. Todos los judíos que viven en estas poblaciones, en estos asentamientos, los van a expulsar y estos judíos van a defender hasta con la vida esos asentamientos, porque es toda su existencia. Pues esas casas serán saqueadas, las casas de estos pobladores serán saqueadas. Y las mujeres que queden después de matar a los hombres que han estado peleando, estas mujeres van a ser violadas. Y dice que la mitad de la ciudad será desterrada, es decir, la mitad de la ciudad que está allí en el lado este, que están reclamando que pertenece a los palestinos, todos ellos serán desterrados. Pero luego dice al final de la Pasuk 2 que el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Es decir, que Jerusalén oeste seguiría siendo la capital del Estado judío, ¿no? Jerusalén oeste. Entonces,
cuando ocurra esto de las naciones, va a ocurrir algo. Dice la Pasuk 3, entonces saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones. Yahweh va a venir a pelear directamente contra estas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. O sea que cuando hablamos del día de Yahweh, ese día terrible de Yahweh, y estamos diciendo que es terrible para las naciones, para los Goyim, no para su pueblo, porque su pueblo será defendido y protegido precisamente por Yahweh. Dice la Pasuk 4, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén. ¡Wow! Un momentito. Los pies de Yahweh se posarán en el monte de los olivos. O sea que Yahweh tomará una forma humana. Pero es que Yahweh ya ha tomado forma humana en el pasado. Y vino como siervo sufriente. Y sufrió. Y se odió en sacrificio. Pero cuando regrese Yahweh en forma humana, ya no vendrá como siervo sufriente, vendrá como rey. Y esta es la profecía para ello. ¿Y qué ocurrirá en el Monte de los Olivos aquel día? Dice que el Monte de los Olivos se hendirá por el medio, será tan fuerte la puesta de los pies de Yahweh Tsebaot sobre el Monte de los Olivos, que el Monte de los Olivos se hendirá por el medio. Imagínense que nuestro Elohim pone su pie en el Monte de los Olivos de tal manera que hace una gran zanja en el Monte de los Olivos, queda hendido por el medio, ¿no? Y esta hendidura dice que irá de oriente a occidente formando un enorme valle. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Atzel. Ahora, la palabra Atzel significa lugar de refugio, significa lugar de protección. Estamos hablando, Ahim Hayot, de la famosa gran tribulación, de la tribulación que sucederá. Y que en esa tribulación, cuando las naciones se levanten contra Israel y las naciones se levanten contra los verdaderos creyentes en Hamashiach, entonces va a ocurrir todas estas cosas. Y dice que huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Uziyá, rey de Yehudá. Y vendrá Yahweh mi Elohim y todos los Kedoshim y todos los santos con él. O sea que estamos hablando de la gran venida de Yahweh Tsebaot, de Yahweh de los ejércitos, con todos los Kedoshim. ¿Quiénes son estos Kedoshim? Tal vez sean los ángeles, tal vez seamos nosotros mismos, tal vez sean los 144,000, no lo sé. Pero aquí dice que sus santos, sus Kedoshim vendrán con él. Y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Esto me recuerda a una de las plagas de Egipto, la de tinieblas. Será un día único conocido solo de Yahweh, ni día ni noche. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. ¿Esa luz qué es? En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén. Una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. O sea que si nosotros sabemos que las aguas vivas son aguas que dan vida, son aguas que dan vida para todos y que se va a ir hacia el mar occidental y el mar oriental. ¿Cuál es el mar oriental? El mar oriental es el Golfo Pérsico, no es el Mar Muerto. Porque la frontera de Israel llegará hasta el río Éufrates y el río Éufrates desemboca en el Golfo Pérsico. Ese es el mar oriental. Y hasta ahí llegarán las aguas vivas. ¿Cuál va a ser la función de estas aguas vivas? La función de estas aguas vivas va a ser dar vida al nuevo Israel.
a ese Israel donde va a estar Yahweh como rey. Ese Israel que se ha recuperado hasta el mar occidental, que es el Mediterráneo. Y también por el libro de Éxodo sabemos que la otra frontera natural que tendrá Israel es el gran río de Egipto, el Nilo. Y estas fronteras jamás las ha tenido Israel hasta ahora. Esta es palabra profética. Y dice la Pasuk 9. Y Yahweh será Melech. Yahweh será rey sobre toda la tierra. Aquel día Yahweh será Ejad, y Ejad su nombre. Aquel día Yahweh será rey sobre toda la tierra, y aquel día Yahweh será uno, y uno será su nombre. ¡Wow! O sea que en aquel día ya no estaremos hablando de varias formas atribuidas a Yahweh. Quedará claro que Él es uno. Y este Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad, es algo que Israel viene diciendo desde la época de Israel. Cada día nosotros tenemos que decir, ¿nosotros dónde vamos a estar? A Jot Estrella. Cuando Jerusalén sea rodeada por las naciones, nosotros vamos a estar seguramente en Atzel. Vamos a estar ahí protegidos en cabañas, en tabernáculos, que nosotros ahora estamos ensayando en su construcción. Y ahí vamos a estar protegidos. Hay quienes pensamos que cada campamento tendrá un líder, un dirigente, y que ese dirigente será uno de los 12,000 de una tribu de Israel, porque van a salir 12,000 de cada una de las 12 tribus y serán sellados, 144,000 sellados. Ahora, algunas personas han tomado literalmente de que serán personas que no han conocido mujer, pero nosotros también sabemos que cuando Yahweh perdona, hace como virgen a Israel. Entonces, nosotros lo vamos a entender ese día. Hoy día especulamos mucho sobre quiénes son los 144,000 sellados. Algunos piensan que son los Kedushim, los santos que vendrán a pelear con Yahweh Tsebaot, a las órdenes de Yahweh Tsebaot. Nosotros vamos a estar ahí protegidos, mientras Yahweh lleva la guerra contra todas las naciones, contra todos los reyes de la tierra. Y dice que la Pasuk 10, toda la tierra se volverá como una llanura, desde Gebá hasta Rimón. Y cuando aquí dice la tierra, se refiere a Haaretz, se refiere a Israel. La tierra se refiere a Israel. Por eso habla que será una llanura desde Gebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Pero esta se levantará y será habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta Rishon, de la puerta principal, hasta la puerta Pen, la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey, y habitarán en ella, y no habrá más maldición. Y Jerusalén habitará en seguridad. No habrá maldición contra todos los que estemos allá en Israel, en Jerusalén o en Israel, huyendo, protegidos, guardados en esa gran tribulación, donde las naciones se levantarán contra Jerusalén. Y entonces vamos a ser testigos de cómo se desatarán las plagas, esas plagas que se ven en el Apocalipsis, donde se habla de que 1/3 de la humanidad morirá, de que caerán cometas del cielo. Todo eso viene de aquí. Eso es lo que ocurrirá. Fíjense, la Pasuk 12. Esta será la plaga con que Yahweh herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne, estando ellos aún de pie,
y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Este es horrible, Ajim Hayot, esta plaga. Ahora, lo único que yo me puedo imaginar de esto es una explosión nuclear. Una explosión nuclear que las personas estando de pie no tuvieron tiempo de huir y que todas sus carnes quedaron deshechas. Obviamente no estamos hablando de los israelitas. Los Benei Israel estarán protegidos en Jaretz, en la tierra. Entonces estos pueblos que han hecho guerra, se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá aquel día que habrá entre ellos, entre las naciones, entre los pueblos, entre los incrédulos, entre todos aquellos enemigos de Israel, enemigos de nosotros, que se burlaron de nosotros, aquellos que maldijeron a Israel. Habrá un gran pánico de Yahweh. Yahweh enviará un gran pánico y cada uno agarrará la mano de su prójimo y levantará su mano contra la mano de su prójimo. O sea que van a estar culpándose los unos a los otros. Tú tienes la culpa. Los franceses le echarán la culpa tal vez a los españoles y tal vez los mexicanos a los gringos, no lo sé. Pero es esta gran guerra y las naciones van a sufrir lo que es la ira de Yahweh. Este es el día de la ira de Yahweh. Y la ira de Yahweh corresponde con la venida de Yeshua. Nosotros los creyentes no tenemos que preocuparnos. Porque aunque nosotros hemos estado sufriendo tribulación y hemos estado sufriendo persecución y el antimashiach ha estado matando y torturando y nos han estado persiguiendo, en esos días en que Yahweh Tsebaot venga, nosotros estaremos protegidos. Y dice la Pasuk 14 que Yehudá también peleará en Jerusalén, o sea que Yehudá, el pueblo judío, estará peleando en Jerusalén y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas. ¿Cuáles son las naciones circunvecinas a Judá, a Israel? Pues Jordania, Siria, Irak, Egipto, Arabia Saudí. Son países muy ricos y que siempre han sido enemigos de Israel y que han buscado eliminarlos. Oro, plata, vestidos en gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que haya en aquellos campamentos. Está hablando de los campamentos de estas naciones. Pasuk 16. Atención a la Pasuk 16. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén, o sea que aquí nos están diciendo el profeta que todos los habitantes de estas naciones, todos estos incrédulos, todos estos que no conocieron a Hamashiach, que no conocieron a Yeshua, que no fueron santos, todos aquellos que se levantaron contra Israel, no todos van a morir. Por eso las plagas del Apocalipsis nos hablan de la destrucción de 1/3 de la humanidad, de 1/3 de los hombres, del cometa que viene y convierte todos los mares en sangre, las aguas en sangre, el sabor de amargura, el cometa que se llama ajenjo, que significa amargura, porque habrá amargura entre todos los habitantes. Pero habrá unos supervivientes. Ahora vamos a ver la situación un momentito. Habrá los que sobrevivan a esta gran guerra. Están los israelitas, los Benei Israel, que hemos sido transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hemos sido transformados con cuerpos de gloria
aguas vivas se han extendido a lo largo de todo el territorio de Israel, el gran Israel. Se restauró este territorio. Nosotros ya no seremos mortales. Los Benei Israel tendremos cuerpos de gloria. Y esos cuerpos de gloria serán como el cuerpo que Yeshua le mostró a los apóstoles, a los Eliahim, en el momento de la transfiguración. Serán cuerpos no corruptibles, cuerpos de incorrupción, de los que también habló Pablo, el apóstol Pablo, el Shaliach Shaul. Ahora, ¿qué pasa con los sobrevivientes de las naciones? ¿Ellos han recibido cuerpo de gloria? No. Ellos siguen siendo mortales. Ellos han sobrevivido a la guerra, siguen vivos. ¿Qué ha ocurrido con el dragón? ¿Qué ha ocurrido con Hasatán? Él ha sido encadenado sobre la boca del abismo durante 1000 años. Los 1000 años que duren el reino milenario de Yahweh en la tierra. Entonces, estos sobrevivientes no tendrán ningún pretexto para decir el diablo me tentó. Porque primero, el diablo estará encadenado 1000 años en la boca del abismo. Por otro lado, ellos serán testigos de Yahweh Tsebaot gobernando, reinando en Jerusalén. Y sabrán que Él es Yahweh. Y sabrán que Él es Yeshua. Y dice aquí que todos sobrevivientes de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Melech, al rey Yahweh Tsebaot, al rey Yahweh de los ejércitos, y para celebrar Sukkot, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿qué fiesta están celebrando? Apenas hemos llegado, apenas ha llegado Yahweh, apenas ha derrotado a los enemigos. Son las bodas de Yahweh con su pueblo Israel, las bodas del Cordero con la Quejilá. Y estos supervivientes de las naciones son los testigos que estarán viendo esas bodas. Ellos sabrán que se está celebrando esta boda entre Yahweh Tsebaot y su pueblo. Sabrán que los israelitas tenemos cuerpos de gloria. Sabrán que todo Israel representa la restauración, mientras el resto del mundo ha sido destruido por la guerra. También sabrán que Hasatán está atado y serán ellos testigos de Yeshua. Entonces, dice que ellos tienen que ir a celebrar Sukkot cada año. Cada año tienen que ir a celebrar el aniversario de bodas. Porque como es el día en que Yahweh se casó con su pueblo, que Yeshua se casó con la Quejilá, pues es un aniversario de bodas. Cada año será aniversario de boda. Y aquí dice que todos los que son de afuera, todos los testigos, los sobrevivientes de las naciones, que todavía son mortales, como hemos dicho, tienen que venir a Jerusalén a celebrar Sukkot. Y dice la Pasuk 17, y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Melech Yahweh Tsebaot, no recibirán lluvia sobre ellos. O sea, el castigo de estos mortales será de que no recibirán lluvia. Y ellos necesitarán la lluvia, porque ellos necesitarán comer para vivir. A diferencia de los que estemos en Israel, para quienes el comer será un placer, porque ya nuestros cuerpos son cuerpos incorruptibles que no mueren, no habrá muerte en Israel. Será como en el paraíso inicial. Adán y Java, ellos no morían, no había muerte. La muerte vino con el pecado, pero antes de pecar, ellos comían los frutos por placer, no para vivir. Ellos comían sencillamente para saborear. Y dice la Pasuk 18, y si la familia de Mitzrayim, si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Yahweh herirá a las naciones que no suban a celebrar Sukkot.
Este será el castigo de Mitzrayim y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar Sukkot. En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos: Kadosh le Yahweh, apartado para Yahweh. Y serán las ollas en la casa de Yahweh como los tazones delante del altar. Ahora, ¿dónde más ha aparecido este emblema de Kadosh la Yahweh? Esto aparece sobre la placa de oro que llevaban los sacerdotes. Por lo tanto, estos cascabeles de caballos, ¿a quiénes anuncian? Al sacerdote, al que es apartado para Yahweh. Todos nosotros seremos un reino de sacerdotes y de reyes. Y dice, y toda olla en Jerusalén y en Yehudá será consagrada a Yahweh Tsebaot. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocerán. Y no habrá más mercader en la casa de Yahweh Tsebaot en aquel día. Ahim Hayot, qué importante esta profecía, porque es una profecía que tiene que ver con Sukkot y que tiene que ver con los tiempos actuales. Tiene que ver con entender de que estas naciones, estos sobrevivientes, seguirán siendo mortales, pero que van a recibir otra oportunidad. La oportunidad que nosotros no hemos tenido, porque nosotros hemos tenido que creer sin ver. Ellos tienen una tarea muy importante, estos sobrevivientes. Recuerden, nosotros hemos resucitado como primicias de la creación. Del mismo modo que Yeshua resucitó como nuestra primicia. Nosotros resucitaremos como primicias de toda la creación. Y toda la creación y toda la tierra tiene que ser restaurada. Y tendremos 1000 años para restaurar la creación. Y ese es el papel que cumplirán estos sobrevivientes. Ellos trabajarán, nosotros desde Israel los iremos a visitar. Y les vamos a enseñar cómo restaurar. Nosotros estaremos aprendiendo una Torá que hoy no podemos comprender por nuestra debilidad mortal, por nuestra limitación humana. Pero después de la boda nosotros seremos Ejad con Yahweh. Tendremos un cuerpo perfecto, un cuerpo incorruptible. Y este cuerpo incorruptible tendrá una capacidad que tal vez ahora mismo nosotros no tenemos, no podemos tener. Y entonces pasarán 1000 años y se volverá a soltar a Satanás después de los 1000 años. Y dice la palabra, el Apocalipsis, que engañará a algunos. Obviamente los que engañarán no van a ser los Benei Israel, van a ser los habitantes de la tierra, los sobrevivientes de las naciones. Ellos serán engañados y para ellos será una segunda muerte, porque la primera muerte es la que va a haber ahora. Y ellos sí serán ya definitivamente lanzados al lago de fuego junto con Satanás, el dragón. ¿Y qué pasará si ellos obedecen, si ellos sí se mantienen fieles y vienen cada Sukkot y reciben lluvia como cuerpos mortales? Ellos van a morir. Pues cuando mueran, al instante resucitarán, se transformarán, ¿no? Muerte y levantamiento, y vendrán a Israel y serán nuevos Benei Israel. Ellos vendrán también, recibirán esa oportunidad. Ahim Hayot, yo sé que es palabra dura la que estoy diciendo hoy, pero es para que entendamos quiénes son los testigos, los invitados a las bodas del Cordero. Nosotros vamos a ser la novia. Son los ángeles. Los creyentes vamos a ser la novia. Entonces los invitados o son los ángeles o son los supervivientes de las naciones o son ambos.
Para todo necesitamos 2 testigos. Recuerden que también se habla de los 2 testigos. Uno, Moshe, representa el espíritu de Moshe, y el otro, Eliahu, Elías. Nosotros sabemos que Elías prepara el camino para el retorno de Hamashiach. Y Moshe enseña la Torah. Ahim Hayot, nosotros, tú que estás escuchando, yo que estoy hablando, y las decenas de otros maestros y roim y rabinos honestos, limpios, que realmente enseñan palabra de Yahweh. Todos nosotros vamos en ese espíritu de Elías y en ese espíritu de Moshe, preparando el camino a la llegada de Hamashiach y enseñando Torah y viviendo Torah. El espíritu de Elías está en nosotros, pero también el espíritu de Moshe. Y esa es una cosa de lo que en el cristianismo no se habla. Se habla del espíritu de Elías, pero no se habla del espíritu de Moisés. No conviene, porque ellos están enseñando de que la Torah ha sido abolida. Vamos a ir a la segunda lectura que tenemos de la Haftará del día de hoy. Y esta segunda lectura es Melahim Aleph. Primera de Reyes, capítulo 8, pasukim del 2 al 21. Y se reunieron ante el rey Shlomo todos los hombres de Israel en la fiesta, en el mes de Etanim, que es el antiguo nombre del 7º mes, el antiguo nombre de Tishrei era Etanim, que es el mes 7º. Cuando llegaron todos los Zikneim, todos los ancianos de Israel, los Kohanim, los sacerdotes, alzaron el Arón, el arca, y subieron el Arón de Yahweh, la Ohel Moed, la tienda de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los Kohanim y los Levim los subieron. Y el rey Shlomo y toda la congregación de Israel que estaba reunida ante él, estaban con él delante del Arón, sacrificando tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Entonces los Kohanim, los sacerdotes, trajeron el Arón del pacto de Yahweh a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar Kadosh Kadosh, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del Arón, y los querubines cubrían el Arón y sus barras por encima. Pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras se podían ver desde el lugar Kadosh, que estaba delante del santuario interior, mas no se podían ver desde afuera. Y allí están hasta hoy. En el Arón no había más que las 2 tablas de piedra que Moshe puso allí en Joreb, donde Yahweh hizo pacto con los Benei Israel cuando salieron de la tierra de Mitzrayim. Y sucedió que cuando los Kohanim salieron del lugar Kadosh, cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Yahweh, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Yahweh llenaba la casa de Yahweh. Entonces Shlomo dijo: Yahweh ha dicho que él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. Después el rey se volvió y bendijo a toda Cajal, a toda la asamblea de Israel, mientras toda el Cajal de Israel estaba de pie. Y dijo: Baruch atah Yahweh, Elohé de Israel, que habló por su boca mi padre David, y por su mano lo ha cumplido cuando dijo: desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Mitzrayim, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel en la cual edificar una casa para que mi nombre estuviera allí, mas escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Y mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre de Yahweh, Elohé de Israel. Pero Yahweh dijo a mi padre David:
Por cuanto tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a mi nombre. Ahora, Yahweh ha cumplido la palabra que había dicho, pues yo me he levantado en lugar de mi padre David y me he sentado en el trono de Israel como Yahweh prometió. Y he edificado la casa al nombre de Yahweh, Elohé de Israel, y he puesto allí un lugar para el Aarón, en la cual está el Brit, el pacto de Yahweh, que él hizo con nuestros padres cuando los trajo de la tierra de Mitzrayim. Ahim Hayot, toda esta palabra profética del libro primero de los Reyes es una sombra profética de lo que ocurrirá cuando Yahweh Yeshua venga como Melech de todo Israel, de toda la tierra. Así como Shlomo era Ben David, era hijo de David, también Yeshua, cuando venga como rey, cumplirá aquella profecía del Ben David, de este rey que sostendrá en su mano las dos varas. Y esas dos varas se sostendrán en una fiesta de Sukkot, donde el todo Israel será unida, las 12 tribus estarán unidas, pondrán una rama y la otra rama en una mano. Por eso cada vez que los Ahim Yehudim toman las ramas de las plantas y las colocan en su mano y en Sukkot lo mecen por todas partes, lo mecen, están ellos dando profecía de lo que va a ocurrir en la mano de Hamashiach, cuando él agarre las dos varas que representan a la casa de Israel y a la casa de Yehudá, en esa fiesta de Sukkot, donde él estará meciendo las ramas. Y la casa donde estará Yahweh será una casa no levantada por manos humanos, porque en ese Sukkot habrá morada para nosotros que Yeshua habrá preparado, porque la casa del Padre ya no estará en los cielos, estará aquí en la tierra y estará en Jerusalén. Y nosotros estaremos morando, porque somos la novia. Estaremos morando allí en la casa del Padre. Por eso, la casa del Padre será todo Israel. Todo Israel será el templo. Y la zona central, el lugar santísimo, será Jerusalén. Todo Israel será la casa de Yahweh. Yahweh morará en todo Israel. Y nosotros tendremos morada en ese templo, en ese tabernáculo. Allí viviremos con Yahweh para siempre. Seremos la novia. Ahí estaremos. Ahim Hayot. Yo sé que la palabra de hoy es una palabra fuerte, es dura. Para muchos tal vez es la primera vez que reciben una palabra así, porque en el cristianismo jamás se habla de los supervivientes de las naciones. Veo que hay hermanos hasta con ganas de llorar. Hermanita Estrella, ¿ya te has dado cuenta cuál es tu papel? Si tú vives en santidad, tú serás la novia. De lo contrario, vas a ser simplemente testigo o invitado. Nosotros queremos ser novia. Queremos formar parte de la novia. Hermana Mari pregunta si solo los hombres tienen que mecer las ramas o también las damas. Yo personalmente pienso que todos. Yo sé que los judíos ortodoxos, solo los varones, seguramente mecen porque ven ahí un papel sacerdotal. Hoy he estado en una sinagoga que no es ortodoxa y ahí tanto hombres como mujeres mecieron las ramas. Ahora, ese mecimiento de ramas indica la unión de las casas, indica también la unión de Yahweh con su pueblo, de Yeshua con su Kehilá.
Y obviamente Pablo nos enseñó que en Yeshua HaMashiach no hay diferencia entre esclavo y libre, entre hombre y mujer, entre judío y gentil, porque el judío conocedor de HaMashiach y de la Torá y el gentil conocedor de HaMashiach y la Torá serán lo mismo, serán del mismo pueblo de Israel. Y de ahí la importancia. Lo del mecimiento es algo profético, es una sombra, es un símbolo. No seamos legalistas como ocurre mucho en el judaísmo. Hay mucho legalismo. No saben por qué lo hacen, pero quieren impedir que otros lo hagan. Tengan cuidado, porque yo sé que en muchos lugares en América Latina están llegando personas, incluso que se llaman de raíces hebreas, pero están enseñando a la gente a volverse judíos, a seguir todas las costumbres judías, incluso lo que no está en la Torá. Nosotros, las tradiciones judías, podemos estudiarlas, pero no son palabra de Yahweh, no son mandamiento. Algunas de ellas tienen cosas interesantes. El problema con la judaización, cuando nosotros seguimos la religiosidad, la halajá judía, es que tarde o temprano se llegará a la negación de Hamashiach. Y si nosotros negamos a Hamashiach delante de los hombres, él, Yeshua, nos negará a nosotros delante de su Padre, allí en Jerusalén. Así que, amén. Efectivamente, las mujeres en santidad también son reinas y sacerdotes. Todos somos una nación de reyes y sacerdotes, hombres y mujeres. Pero cuidado, porque en realidad el género no importará después de la llegada de Hamashiach. Ahora, quien tiene autoridad es el varón. Cuidado. No confundamos porque Hamashiach todavía no ha llegado. Y hasta que llegue Hamashiach, la autoridad viene del varón, no de la mujer. Mucho cuidado. Porque yo sé, sobre todo en los últimos 30 años en el cristianismo, ha habido mucha usurpación de ministerio y de autoridad. Algunas mujeres sí han sido levantadas por Yahweh para ministerio, pero la gran mayoría no, Ahim Ahayot. La gran mayoría de mujeres que se han levantado para ministerio han usurpado el papel de un varón y lo han hecho sin seguir la instrucción de Yahweh. Lo han hecho siguiendo su propia carne, siguiendo su propio orgullo. Gracias, Ahim Ahayot, por las preguntas. Ahim Ahayot, a lo largo de los próximos días voy a estar haciendo publicaciones y transmisiones. Dentro de un rato también voy a publicar todas las lecturas para los próximos 7, 8 días. Amén. Para que tengamos las lecturas que tengamos que hacer. Y vamos a dar por finalizada la transmisión del día de hoy. Además, aquí ya oscureció, ya terminó el primer día de Sukkot para nosotros aquí en Inglaterra, ¿no? Y ya estamos empezando el segundo día. Nosotros aquí, yo sé que ustedes que están en América Latina todavía están en el primer día de Sukkot. Tal vez los que estén en España también junto conmigo y los que estén en Europa continental junto conmigo ya estén terminando este Shabbatón de Sukkot 1. Y un abrazo muy especial para todos ustedes.